El grupo parlamentario de Morena va a hacer un posicionamiento en dos temas. El primero, sin duda, sobre la educación en este país. Morena abona a la educación de México y es por eso que desde hace meses se trabaja en el proyecto de las universidades de Morena. Son 8 universidades que se arrancan, que se llevó mucho tiempo en la elaboración de los programas, que los coordinadores de las escuelas es gente de primer nivel como el propio doctor Jorge Alcocer, que es el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, o el ingeniero Jiménez Espriu, 2 veces Premio Nacional de Ingeniería, o el propio Bernardo Batis, ex procurador. Se ha cumplido puntualmente con los requisitos que para aquellos estudiantes que quieren prepararse. Hoy nos amanecemos con la lista que emite la Secretaría de Hacienda, donde maneja recortes presupuestales. Pero ustedes recordarán que cuando vino a esta soberanía Luis Videgaray, Morena en tribuna le dijimos puntualmente a Luis Videgaray que el presupuesto que estaban elaborando era un presupuesto muy alto y que iban a tener que hacer recortes. Se les dijo en tribuna que el precio del petróleo lo estaban fijando muy alto. Las personas en este país que saben algo, entre muchas cosas, México, hasta por su reforma energética que había dejado los campos y yacimientos del Golfo de México para que privados lo pudieran registrar en efectos contables, eso pues abarata el petróleo, entre otras cosas como la sobreproducción de Irán, como la propia producción tan alta que trae Rusia y que trae Arabia Saudita. Pero ellos no escuchan, ellos, me refiero a Hacienda, me refiero al gobierno, no escucha un planteamiento serio, técnico y profesional. Preocupa muchísimo que se va a profundizar más la pobreza en este país, la pobreza y la ignorancia, porque están limitando y quitando recursos a la educación en varios rubros, desde CONACYT hasta escuelas primarias, escuelas superiores. El recorte que estamos viendo en varios rubros va de 1,000 millones en adelante. En el sector salud, de por sí, los hospitales, las clínicas de salud pública no tienen ni siquiera jeringas para poder poner una inyección y hoy anuncian un recorte alrededor de 2,000 millones de pesos. Pero sin duda, el recorte que hacen a Petróleos Mexicanos es un insulto. Petróleos Mexicanos va a tener que acatar este recorte, pero también va a ser necesario que hablemos con el director de Pemex, que en esta soberanía se tenga la voluntad política para la ley de recaudación de hidrocarburos. No es posible que a Pemex se le tenga un régimen fiscal más alto, mientras que a los contratistas de la ronda 1 tienen un régimen preferencial. Si le van a recortar a Pemex, pues también que el régimen presupuestal y el régimen hacendario se someta económico de este país. Entonces el grupo parlamentario de Morena rechaza categóricamente, nos indigna y la verdad es sorprendente escuchar al jefe de gobierno del Distrito Federal en contra de la educación de esta ciudad. Es increíble escuchar a legisladores de otros países, de otros partidos, en contra de que se abran universidades. ¿Hasta dónde hemos llegado? Morena arrancó sus universidades y va. Y esas universidades van a caminar
a costa de quien sea. Se van a financiar con la aportación que hacemos los legisladores, los servidores públicos de Morena y con parte de los recursos que se le asignan a el partido. Las universidades ya son un hecho, las universidades están trabajando. De esa manera, Morena contribuye. Lo dijimos también que debería de haber un plan de austeridad y estamos viendo que en este recorte solamente hay una pírrica cantidad para recortar al nuevo aeropuerto de 189 millones. De cerca de 9,000 millones de pesos que se le etiquetó a este aeropuerto que va a ser el Frankenstein de Peña Nieto, pues nada más se le recortan 189 millones. El grupo parlamentario de Morena vamos a estar revisando en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Hacienda y vamos a hacer contrapropuestas. No estamos de acuerdo con el recorte que está haciendo Hacienda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí habíamos, era difícil que el gobierno pudiera mantener el presupuesto con las variables que ya se tenían al final del año pasado, cuando se discutió el presupuesto. El presupuesto sigue teniendo fuentes de financiamiento que yo no me explico, que son los famosos estos aprovechamientos, que ahora además, si uno revisa el informe trimestral último, que es prácticamente la cuenta pública, había programado unos 175,000 millones de pesos, ahora le llaman ingresos no tributarios y terminaron en más de 400. Ahí está la cobertura petrolera, pero son nada más 100,000, o sea, hay más de 100,000 millones de pesos que siguen siendo aire, un poco del gobierno. Evidentemente el tema del precio del petróleo, en donde no todo, no el 100% está cubierto por la famosa cobertura y además ha bajado la producción y además otros impuestos, después sobre la renta, por ejemplo, la estimación era muy alta. A mí me parece que el gobierno corrió un gran riesgo, eso afectó el tipo de cambio, es decir, parte de la devaluación lo estamos viendo porque las cuentas fiscales ya no cuadraban, el propio gobernador del Banco de México lo dijo, y los números del gobierno son muy complicados. El año pasado el gasto de inversión cae en más de 8% y el gasto corriente sube en casi 6%. Y si uno se va a Pemex, el gasto en inversión cae en 17% y el corriente también anda como en 6%. Entonces tenemos un gobierno que gasta más en gasto corriente, que gasta menos en inversión. Está el tema de las transferencias a Pemex y a CFE como resultado de la reforma energética por el tema de pensiones. Son alrededor de 100,000 millones de pesos entre los dos. Y así el informe trimestral está lleno de cuentas de ese tipo, 20,000 millones de pesos al nuevo aeropuerto cuando estaban presupuestados como 7, etcétera, ¿no? Entonces, el gobierno actúa mal, no fue responsable en materia de finanzas públicas y no lo es responsable también en el tipo de gasto que tiene que tener. El recorte tiene que privilegiar la inversión, tiene que privilegiar los programas sociales, tiene que no despedir personas y enfocarse al gasto no prioritario del gobierno, a los arrendamientos, a los seguros médicos, a las secretarías. ¿Cuántas subsecretarías van a desaparecer, por ejemplo, no? ¿O qué va a pasar con eventos como el de ayer, en donde pues la mitad del gabinete fue a Ciudad Juárez a despedir al Papa? Evidentemente no hay políticas de restricción del gasto a ese nivel, ¿no? Y pues básicamente es el tema. Nada más quiero abonar sobre el pasivo laboral de Pemex. El pasivo laboral que reportan de 1,3 billones de pesos es un pasivo inflado. Ese pasivo no corresponde a la realidad. Cuando se hizo la reforma energética, se le planteó a Hacienda que la proyección que estaban haciendo es errónea. Hicieron una proyección de un pasivo laboral a 100 años. Donde tomaban en cuenta que un trabajador petrolero jubilado le hacían un promedio de que tenía que heredar a 5 hijos, lo cual es un error. El trabajador petrolero queda pensionado de por vida y su cónyuge, nada más. Los hijos, una vez que son mayores de edad, dejan de ser parte
del asegurado de Petróleos Mexicanos. El pasivo laboral de 1.300.000 millones de pesos de Pemex está inflado y vamos a pedir a la Auditoría Superior de la Federación que revise esa proyección que hicieron en el 2014, porque es una proyección inflada. Saber qué le están metiendo a esa cantidad, porque también cada año en el presupuesto de Pemex se presupuesta un dinero, una partida para pensionados y jubilados, así dice, partida de pensionados y jubilados, y cada año eso se reporta en el presupuesto de egresos. ¿De dónde sacan un pasivo a 100 años con un promedio por trabajador alrededor de 5 hijos o de 5 asegurados? Eso es falso. Vamos a pedirle a la Morena va a pedirle a la Auditoría Superior de la Federación que revise las proyecciones, porque nos queda claro que ese dato está inflado. Y ver que Hacienda, en toda esta danza de números, pues estamos viendo que lo hacen, pero no tocan al Banco de México, no tocan los remanentes. El grupo parlamentario de Morena antier presentamos una iniciativa para reformar el artículo 29 bis de la ley de hacendaria de hidrocarburos, precisamente para que parte de los remanentes del Banco de México se inviertan en Pemex. ¿Por qué? El Banco de México se está haciendo todo el dinero que tiene, los dólares de Pemex. Pemex sus dólares se los da al Banco de México y son dólares baratos, y ahorita los está colocando en dólares caros. Prácticamente el Banco de México es la mejor casa de bolsa que tiene este país, pero aquí lo más sorprendente pues es que se hace de dólares nada menos que de Petróleos Mexicanos, y hoy la Secretaría de Hacienda pues le da otro tiro más a la gallina de los huevos de oro. La primera pregunta es de Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Gracias, diputados. Preguntarle yo, diputada, sobre el tema de las universidades, porque se informó por parte de un subsecretario que apenas habían solicitado el reconocimiento de los planes de estudios de 2 carreras. Entonces, si ya se cumplieron con estos requisitos o no, y porque incluso el rector de la UNAM pues dice que si las universidades no tienen todavía este reconocimiento, este registro, no deberían de estar operando. Adicionalmente, también en el Distrito Federal, pues dice la secretaria Alejandra Barrales que podrían ser clausuradas estas universidades porque tampoco han solicitado ningún registro, y pues les dicen que las instalaciones no son las adecuadas, que todavía hay obra. En fin, ¿qué respondería a estas críticas? Gracias. Sí. Se presentó la solicitud de registro de las 8 universidades. Nada más la normal de Valladolid tienen un requisito para que los jóvenes hagan un examen especial para los que van a ingresar a la normal, y están cubriendo ese requisito. No recuerdo cómo se llama el programa, es lo único que falta. Todos los planes de estudio se prepararon y se presentaron ya ante la SEP, todos. Se cuenta con las 8 instalaciones, y si en algunas se están pintando o se están terminando de poner algunas lámparas, yo no le veo a eso ninguna situación como para decir que se tienen que cerrar por eso. Es indignante y es preocupante que el jefe de gobierno esté en contra de la educación en el Distrito Federal. Es preocupante que partidos políticos estén en contra, mientras que en el presupuesto están reduciendo educación. Morena está aportando a la educación de este país. Parece ser que eso les duele, y de veras es preocupante, es muy preocupante que por cuestiones políticas se lleven a los jóvenes o a la educación, que es la base de este país, prácticamente en sus vaivenes. Y también, ¿qué tal si la SEP no otorga este registro, no? O sea, está en proceso, también sería
pues lamentable que los jóvenes que ya están inscritos estudiaran y luego no pudieran validar sus estudios. La SEP emite una reglamentación, se cumplió al 100%. Por ejemplo, en la escuela Ponciano Arriaga nos dicen, cambien trimestres por cuatrimestres, una cosa así. Bueno, ok, cámbialo. Esas son observaciones que está haciendo la SEP. En lugar de trimestres, que sean cuatrimestres. Ok. No hay pretexto. Imagínense, en toda la República Mexicana se abren cada semestre o al día cientos de escuelas privadas y para eso no hay ningún problema. Para eso no hay ninguna crítica y son escuelas que cobran cuotas, que cobran mensualidades, que los maestros pues agarran ahí a cualquier profesionista, a lo mejor que ni didáctica tiene. Aquí se cuidó todo y estamos hablando de coordinadores de la escuela de primer nivel como el doctor Jorge Alcocer, como el ingeniero Jiménez Espriu, como el mismo Bernardo Batis, gente de primer nivel de este país. Se está haciendo un programa serio y las escuelas de Morena van a costa y le guste o no le guste a quien sea. Nosotros vamos a aportar a la educación a este país, al contrario de lo que está haciendo el gobierno, cerrando universidades, quitando dinero o presupuesto para la educación. Morena va en sentido contrario. Siguiente pregunta, Angélica Melín, de MBS. Diputados, gracias, buenas tardes. Sobre insistir en el tema del asunto de las universidades, la pregunta que les hacía mi compañera Sara Pablo, ¿debieron esperar para evitar la andanada de críticas a que la SEP les otorgara el registro de validez oficial a los estudios de los planteles? La siguiente pregunta sería, nos dice usted que de acuerdo a algunas observaciones de la SEP, bueno, pues se pide hacer un ajuste en no sé si es el plan de estudios o los trimestres o cuatrimestre esto. ¿Qué otras observaciones de manera formal ha planteado que usted sepa la SEP a Morena o a quien representa a las universidades para que sean atendidas? Aparte de esto que nos comenta, ¿qué otras observaciones tienen por parte de la autoridad federal? Si nos recuerda, por favor, diputada Nale, ¿cuánto están aportando los diputados federales para la universidad? Entendemos que los asambleístas, ellos mismos lo han dicho, aportan al mes 25,000 pesos. El diputado federal, ¿cuánto aporta cada mes para que estén funcionando estos planteles? ¿Y qué dice usted si está de acuerdo en que avance esta investigación que ha pedido la Asamblea Legislativa para determinar que no haya fraude, como han acusado el PRD, el gobierno capitalino, el PRI en la Asamblea Legislativa? Si Morena está de acuerdo en que se someta a investigación este proyecto para despejar toda duda. Bueno, no teníamos que haber esperado. Si ya tenemos todo, no teníamos que haber esperado. Muchas veces la SEP se tarda meses o a veces hasta un año en dar el permiso, pero no es requisito que una escuela arranque con permiso. Es requisito que se tenga el permiso para otorgar un título, otorgar una constancia, ahí sí ya se requiere eso. Nosotros esperemos que la SEP en los próximos meses, 1 o 2 meses, esté otorgando el registro, porque no hay por qué no, se ha cumplido cabalmente. Los diputados federales estamos entregando parte de nuestra dieta, lo que nosotros queremos. Empezamos con una base de 38,000 pesos, pero hay quien dice yo quiero dar 50, yo quiero dar 60. Por ejemplo, tenemos un diputado que él por libre expresión dijo yo voy a dar esta cantidad, y esa es la cantidad que el diputado de su cuenta personal, de su chequera, por convicción, le da a la escuela que él corresponde. Yo, por ejemplo, le estoy dando a la escuela Ponciano Arriaga y lo hago con muchísimo gusto. Yo estoy aportando, creo que como 40,000 pesos. Así es. En promedio 38,000 para arriba. Cada diputado está aportando lo que ellos quieren. Y muy fácil, las escuelas tienen, se deposita a una asociación civil y la asociación civil tiene que transparentar y reportar, así es. Y que si se investigue, ¿qué se va a investigar? Una escuela se va a investigar.
Una escuela se va a investigar en lugar de que estén pidiendo que se investiguen los recursos, los impuestos de los contribuyentes, que se investigue por qué tenemos la ciudad llena de baches, a dónde se ha ido el dinero para infraestructura. ¿Cómo es posible eso? Pues son los absurdos políticos. Morena, más que política, está viendo por la educación, no nada más de la Ciudad de México, sino en los otros municipios donde se ha instalado las escuelas de Morena. Y van a crecer, y vamos a darle oportunidad a los cientos de jóvenes, a los miles de jóvenes que son rechazados en otras universidades. Eso a pesar de que no les guste a varios, pero es un proyecto de Morena y eso ya arrancó y es una realidad. Siguiente pregunta es de Roberto Verduño, de La Jornada. Buenos días. Sobre las escuelas,